Listo, ¿se me escucha bien? Sí, señora, se escucha bien. Listo. Para empezar, vamos a hablar de por qué se creó esta ley. ¿Alguien sabe qué significaba para allá, para el 2012 más o menos, la palabra tramitomanía? Cuando se realizan muchos trámites para llegar a un objetivo, demasiadas documentaciones, demasiadas visitas a sitios diferentes, etcétera. Sí. ¿Alguien más? Listo. Durante muchos años, la administración pública colombiana, pues como tal, fue caracterizada por una gran cantidad de trámites que eran muy repetitivos, que eran innecesarios, y pues el pueblo, o sea, los colombianos, empezaron el fenómeno llamado tramitomanía, que generaba pues las consecuencias de la pérdida de tiempo para los ciudadanos, los costos adicionales en papelería, autenticaciones y desplazamientos, los obstáculos para el acceso a servicios públicos. Y las oportunidades para actos de corrupción o, eh, ¿cómo era la palabra? Bueno, la oportunidad para actos de corrupción. Listo. Entonces, ¿por qué nace esta ley según lo que estamos mirando? Fue en respuesta a todos estos problemas que el gobierno nacional expidió el decreto, ahora ley 0019 del 10 de enero del 2012, también conocida como Ley Antitrámites. ¿Qué buscaba esta ley? Esta ley buscaba modernizar la relación entre el ciudadano y el Estado, haciendo que los trámites como tal sean más rápidos, más simples y más accesibles, especialmente mediante el uso de tecnología. Por eso la mayoría de trámites los podemos hacer actualmente.
Como nos dice la ley, nos dice exactamente de la siguiente manera. Cito, por el cual se suprimen o reforman regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública. Mm. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, está claro. Decreto 0010. Listo. Entonces, con esto, ¿quiénes me dirían, por favor, cuáles serían los objetivos generales de la ley antitrámites? Pues creo que uno sería como abaratar costos, ¿no? Para el ciudadano. Sí, primero, proteger el tiempo, dinero y dignidad del ciudadano. ¿Alguien más? ¿Qué más busca la ley antitrámites? ¿Cuál es el objetivo? Pues creo yo que también de parte de, pues, de la administración pública como de evacuar cosas, como no, quitarle carga pues como a, la- a los funcionarios del Estado. Exactamente. Eliminar o reformar trámites innecesarios, ineficientes o duplicados. Ay, ¿por qué se hizo así? Listo. ¿Qué más buscaba esta ley? Promover el uso de medios digitales y reducir el papel. Ay, además de agilizar la prestación de servicios públicos.
Y por último, y más importante por el que se creó esta ley, es para fortalecer la transparencia, la buena fe usted no tiene fe, y la responsabilidad administrativa. Listo. Entonces, ¿a quién aplicaría esta ley? Aplicaría a todos los colombianos de a pie, A todas las entidades públicas, a las entidades públicas, privadas. privadas. Todas las entidades Que realicen trámites al público. públicas de nivel nacional y territorial. Los particulares que ejercen funciones públicas. ¿Quién más? Los procesos administrativos. Judiciales, notariales y la seguridad social. Listo. Hasta aquí, ¿quién hace un resumen de lo que entendimos de la ley antitrámite? ¿Me escuchan? Sí, pues lo que yo entiendo y acabo de entender con la explicación es que fue una ley que se creó con el propósito de minimizar tanta como trámite, repetición de procesos, transparencia en cada gestión que se haga y también para economizar pues papel y tiempos. Y aplica pues entonces para todas las entidades públicas a nivel territorial, nacional. Y bueno, Exactamente. básicamente eso. Cuando se refieren a la corrupción, ¿por qué creen que hacen tanto énfasis en esta parte? Sí, porque pues, Dime. a lo largo del tiempo en Colombia, antes del el establecimiento de esa ley, se solía dar dávidas a los trabajadores del Estado para que agilizaran esta serie de trámites, ¿no?
como era tanto el papeleo y las oficinas que estaban involucradas en la revisión, digámoslo así, de documentos, de firmas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trató fue de impedir que eso continuara, ese tipo de corrupción. Sí, señor. Es correcto. Cuando se habla sobre la corrupción, es que antes, por ejemplo, podíamos ver personas que te guardaban el puesto, que personas que te cobraban más por agilizarte el trámite y muchas veces estas personas estaban dentro de la misma entidad con la que íbamos a hacer el proceso, ¿no? Entonces, por eso hacen énfasis en anticorrupción y dar O que la buena cobraban fe y la responsabilidad administrativa para fortalecer la transparencia. Dime, Lirio. o que cobraban por documentos que no deberían cobrar. Exactamente. O en el caso que las personas de adentro tenían personas de afuera que hacían las veces de tramitadores, ¿sí? Y partían, eh, como decían vulgarmente, partían la marrana. Sí, eso pasaba antes y por eso se creó esta ley. Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre el marco normativo que origina la ley. ¿Listo? Marco. Listo. Como marco normativo, para empezar, la ley antitrámites, o sea, el decreto 0019 de 2012 no surge de una forma aislada, sino como parte de un proceso de modernización del Estado que ya había sido impulsado por otras normas previas. Entre las más relevantes vamos a encontrar las siguientes. Primero, la ley 489 de 1998. ¿Quién me dice de qué trata esta ley? ¿O no saben? No, yo ni idea, no tengo. ¿Ninguno? Bueno, esta ley trata sobre la organización y funcionamiento de la administración pública y es una ley muy importante para ustedes que van a ser instructores SENA, así que se la tienen que grabar, así que por favor anótenla. La ley 489 de 1998 trata sobre organización y funcionamiento de la administración pública, que establece el principio de eficiencia y la obligación del Estado en modernizarse. ¿Listo? ¿Sería tan amable? Organización y eficiencia. Ya lo voy a anotar, dame un segundo, ¿sí? Vale. Bueno, em, trata sobre la organización y funcionamiento de la administración pública. Bueno, y establece, a ver, le voy a poner aquí un diagonal.
El principio de eficiencia. Y la obligación de modernizarse. Listo, ahí se las anoté. Esta ley es importante para función pública y administración pública. Listo. ¿Pueden apagar micrófonos, por favor? Bueno, siguiente ley del marco normativo sería Ley 962 de 2005. Esta ley es la ley antitrámites que estaba anteriormente, o sea, es la que estaba antes de la de 2012. Ay. ¿Alguien sabe O sea, por qué esta ley no la pusieron más? Dime. la ley 12 tumbó es decir, cambió la ley 2005, le hizo cambios. Sí, este fue el primer intento importante por racionar los trámites en Colombia, pero no era suficiente y la modernizaron a la del 2012, que era mucho más completa. Igualmente esta ley la podemos encontrar y de ahí salen las bases de la ley que estamos hablando del 2012. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, Es todo decir, claro. mi profe, en caso de Dime. una pregunta que involucre ambas fechas, 2005, 2002, uno debe tener en cuenta es cómo le hacen la pregunta, ¿sí? Digamos que hoy en día la ley antitrámites es solo la del 2012, aunque sigue en vigencia como tal la del 2005, ya es una ley antigua. Por eso se llama ley antitrámites anterior y la conocemos así, porque fue el primer intento, más no es como lo que se está dando hoy en día, cómo se maneja función pública en este aspecto. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Entonces tenemos nuestra tercera ley, que sería la ley 1437 del 2011. Esta ley, como tal, es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. ¿Quién me dice que es contencioso? ¿No saben? Contencioso. Ujú. Algo dicho por una persona que por costumbre disputa o contradice todo lo que otras afirman. ¿Y en la ley cómo funcionaría entonces? Es algo que se dice de un asunto, proceso o recurso sometido a conocimiento y decisión de los tribunales en forma de litigio entre partes, en contraposición a los de jurisdicción
voluntaria y a los que están pendientes de un procedimiento administrativo. Listo. Para dejarlo más simple, es básicamente lo que resuelve la controversia o lo que resuelve los problemas. ¿Listo? O sea que es una ley que da el procedimiento administrativo y resuelve las controversias del administrativo. ¿Listo? Okay. Ley que resuelve la controversia del administrativo. Exactamente. Esta ley refuerza los principios de economía, de eficacia, de celeridad y moralidad de la actuación pública. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Entonces vamos con la número 4. Constitución Política de Colombia. Artículo que todos aquí deberían saber. Así que, ¿quién me responde? ¿Qué dice el artículo 209? ¿Quién me dice qué dice el artículo 209? Aquí se supone que todos lo deben saber. ¿No se acuerdan? ¿No se lo saben? ¿Es el que habla sobre los derechos fundamentales? No. Artículo 209. ¿No se acuerdan? Listo. El artículo 209 nos habla sobre función administrativa y nos dice que el fundamento se basa en los principios de eficiencia, celeridad, igualdad, economía, imparcialidad y publicidad. ¿Listo? Entonces lo voy a anotar para que no se les vaya a olvidar. La función administrativa debe desarrollarse con fundamento. Esta ley se las preguntan mucho, se la tienen que grabar. Fundamento. ¿Por qué nos dicen publicidad? ¿Quién me responde? Pues que todos, pues lo que cada órgano público, entidad pública, pues debe tener la información disponible para todos, ¿no? Sin distingo de nada. Exactamente. También para qué nos aplica esa publicidad, por ejemplo, para la convocatoria que estamos haciendo en este momento que
que ustedes están participando debe ser pública y debió haberse hecho una publicidad antes de iniciar el proceso para que todos los colombianos supieran acerca de. Esta es la ley que lo respalda. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Van bien? ¿Están entendiendo? Sí, la publicidad de la que se habla tiene que ver más que todo hace parte de la transparencia, ¿no? Sí, hace parte de la transparencia, pero específicamente aquí nos hablan de que todo colombiano debería tener acceso a la información de función administrativa. Ok. Listo, entonces vamos con la siguiente parte. Vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica. ¿Qué nos dice Luz? Ah, bueno, está resumiendo ahí. Naturaleza jurídica. Bueno, vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica del decreto 0019 del 2012. Bueno, primero, fue expedido, no sé quién tenga el micrófono abierto, pero se le escucha el aire. Fue expedido como decreto con fuerza de ley. ¿A qué me refiero con decreto con fuerza de ley? ¿Quién me responde? Hola, Dime. excelente noche a todos. Bueno, eso de decreto ley tiene un principio y es que en el orden jerárquico de las normas en Colombia, por encima de los decretos están las leyes. Y cuando se habla de que ejerce efecto de decreto ley, quiere decir que a pesar que está en ese orden jerárquico inferior de la ley, surte el mismo efecto de una ley. Es decir, arriba la Constitución, después las leyes, después los decretos ley, después las resoluciones, en ese orden. Que eso es lo que a grosso modo quiere informar o traducir esta parte de por qué se denominan decreto leyes. Exactamente, muchas gracias. Fue expedido como decreto de fuerza de ley, como explicó el compañero, es que básicamente tiene el mismo poder que una ley. Y fue por el presidente de la República de ese entonces. ¿Quién me dice quién estaba de presidente en el 2012? Santos. Exactamente. Y usó las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso mediante la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Santos? Santos usó, ay, extraordinarias.
Listo. Por lo tanto, uy, tiene rango de ley y su cumplimiento es obligatorio para todas las entidades públicas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá o entendieron bien? Listo. Listo. Entonces, en relación con los principios de derecho administrativo, pues la ley antitrámites materializa varios de los principios administrativos. Entre ellos podemos encontrar el principio de la eficiencia, que trata sobre lograr más con menos trámites y recursos, principio de economía, evitar duplicidad de documentos y costos innecesarios, principios de buena fe, confiar en la palabra del ciudadano bajo gravedad de juramento, y principio de celeridad, trámites más rápidos y menos burocráticos. Ah, me faltó principio de publicidad, y es que todo trámite debe estar publicado y justificado legalmente. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen dudas o van bien? Vamos bien. Listo. ¿Me Entonces, recuerdas, disculpa, ¿me recuerdas esos principios dónde están ubicados? ¿En qué leyes? ¿cómo así? Los que acabaste de mencionar de los principios. Es No, que me son confundí. principios generales. O sea, esta ley se basa en otras leyes que fueron las que vimos acá. Y son los principios que aplica, los principios de eficiencia, economía, buena fe, celeridad, publicidad, y todos estos están entre estas leyes, pero lo que es decreto, pues también los aplica, y les estaba explicando de qué trataba cada uno. Ah, listo. Gracias. Con gusto. Entonces, vamos ahora sí con instituciones responsables de su implementación. ¿Cuáles creen que están acá? Una que maneja el SENA y que la hablamos para manual de funciones. ¿Quién me diría cuál es? Sigo. No. ¿Compromiso? No. ¿Qué institución está responsable de los manuales de funciones? Ya lo habíamos hablado. Función pública. El Departamento Administrativo de Función Pública. ¿Listo? O sea, el DAF. Este supervisa la simplificación de los trámites y el Sistema Único de Información de Trámites, conocido como el SUIT. ¿Listo? O sea que el Departamento Administrativo de Función Pública supervisa al Sistema Único de Información de Trámites. Listo. ¿Cuál otro?
los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones Las superintendencias, y las entidades descentralizadas. ¿Cuáles son esas entidades descentralizadas? No sé, díganme ustedes. Se supone que eso deben saber como funcionarios públicos. Registraduría, EPS, notarías, migraciones. superintendencia, INVIMA. Exactamente. Listo. Estas deben adoptar sus procedimientos internos, lo que es registraduría, EPS, notarías, migraciones, etcétera, aplican directamente los artículos específicos de la ley. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hasta aquí tienen dudas? Entonces vamos a empezar con principios rectores. ¿Quién me dice qué es principios rectores o de qué trata? No saber, no saber. Los principios rectores como tal son los pilares ideológicos y operativos que orientan la aplicación del decreto. Como tal, estos principios pues no solo inspiran como tal lo que dice el texto, sino que también pues sirven como para la guía para evaluar si un trámite cumple con el espíritu de esta ley. ¿Listo? Entonces, el primero es el principio de la simplificación. Esta ley busca eliminar la tramitomanía, es decir, reducir los trámites y requisitos innecesarios. Entonces, ¿esto qué incluye? Las exigencias repetitivas, sustituir trámites físicos por electrónicos y eliminar documentos que el Estado ya posee. Como por ejemplo, ya no se exige fotocopia de cédula si la identidad puede verificarlo en línea. ¿Listo? Repetirme ese principio, primer principio. Dime. ¿Podrías ser tan amable y me repite ese qué principio es? El principio de Aquí lo tengo anotado, principio de simplificación. Listo. Segundo principio que encontramos. Principio de racionalización. Uy, me quedó torcido. Este nos habla como que todo trámite debe tener un sentido justificado y proporcional. No se debe solicitar más documentos de los necesarios, ni requisitos que no tengan un sustento legal claro, ni nada de eso. Entonces, como por ejemplo, ¿qué podríamos mirar? Que ya no se puede exigir constancia de supervivencia si se puede consultar el registro civil en línea. ¿Listo? Eh, ese es el que es más. Listo. Entonces vamos con el siguiente. Principio
de digitalización. Este como tal se impulsa el uso como de los medios electrónicos, las firmas digitales, las plataformas virtuales, etcétera, como la alternativa que sería válida a los trámites presenciales. Entonces ahora podemos ver, no sé, por ejemplo, el apostillaje de documentos, las certificaciones antecedentes judiciales, se pueden hacer en línea, cosa que antes no se podía. Eh, A ver, ¿qué otro principio hay? El principio de la confianza legítima. Profe, Dime, es de digitalización. Prácticamente hace mucho tiempo el SENA dijo que mandó un decreto para que dentro de la entidad cero papel, ¿no? El cual no se sí, cumplía toda esa tramitología de documentos y eso no lo estaban cumpliendo. A raíz de la pandemia ahí sí se dieron cuenta de que podían cumplir y ahorrar papel, ¿no? sí, esa era la idea. ¿Cuál es la pregunta? No, sino que ese fue el que ahorita utilizaron bastante en pandemia, ¿no? Sí, ese se utilizó mucho. En realidad, en el 2020 fue cuando más se empezó a utilizar en todas las entidades. Bueno, el principio de confianza legítima, pues como tal nos habla de la buena fe del ciudadano. Muchas declaraciones ya no requieren notaría ni testigos, sino simplemente la afirmación hecha bajo gravedad de juramento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para reportar pérdida de un documento basta con la declaración del solicitante, por ejemplo. ¿Listo? Vamos con el siguiente principio. Principio de transparencia y legalidad. Mm, Como tal, nos habla de que los trámites solo pueden exigirse si están dentro del SUIT o el Sistema Único de Información de Trámites y soportados por una norma legal vigente. Si un trámite como tal no está registrado dentro del SUIT, no puede ser exigido legalmente para que lo tengan en cuenta. Tenemos el sexto, que es principio de celeridad. Listo. Entonces, como tal, el principio de celeridad nos habla de la ley, ordena que los procesos administrativos se desarrollen en el menor tiempo posible, evitando los obstáculos innecesarios. Entonces, por ejemplo, en las EPS nos acordábamos que antes era casi que imposible sacar una cita médica y ahora tienen el máximo de 3 días hábiles para asignar las citas médicas de medicina general. Entonces, esta ley lo que hizo es que todo se vaya haciendo en el menor tiempo posible. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora tenemos el último principio. Como tal, nos habla de que todos los ciudadanos deben ser atendidos con respeto, sin la discriminación por la edad, por la condición o el nivel educativo. Y lo que trata esta ley es que garantiza el derecho a que el Estado sirva y no solo estorbe.
¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los principios? No, hasta ahí bien. Te quería pedir un favor, profe. ¿Será que tú puedes bajar un poquito exacto, el pizarrón? Que me quede en una. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los artículos de lo que nos habla este decreto. ¿Listo? Esperemos a que terminen de copiar. Listo. Entonces, mm, bueno, voy a hablarles sobre los artículos más relevantes y aplicables en la ley antitrámites y la explicación del contenido, el propósito y la aplicación en prácticas. Entonces, vamos a hablar sobre estos. Entonces, primero, artículo 7. Este nos habla sobre la prohibición de declaraciones extrajuicio. ¿Esto qué quiere decir? Que se prohíbe exigir declaraciones extrajuicio como requisito para un trámite. Entonces, basta con la afirmación del ciudadano ante la entidad, la cual se entiende que está hecha bajo gravedad de juramento y se elimina los gastos notariales, los tiempos y la burocracia. Artículo número 10 nos habla sobre el trámite por pérdida de documentos. Como tal, no se exige una denuncia formal por la pérdida de documentos y basta con la afirmación del ciudadano bajo juramento. Existe una excepción que sería que no aplica para miembros de la fuerza pública o cuerpos de seguridad del Estado. Listo. Artículo 25. Como tal, nos habla sobre la eliminación de autenticaciones y reconocimientos. Los actos administrativos y documentos públicos se presumen auténticos. No se requiere la autentificación ante notaría, salvo que la ley lo exija expresamente, y no se debe exigir la autentificación para certificados de funcionarios públicos. Listo. Entonces, el siguiente es artículo 11, que nos hablaría sobre los errores no invalidan como tal los trámites. Por ejemplo, los formularios no se devuelven por errores de forma de ortografía, mecanografía, aritmética, salvo que afecten el fondo del asunto. Entonces, se prioriza como tal el contenido sobre la forma. Bueno, ahora el artículo 17 nos habla sobre la eliminación de la huella dactilar como un requisito general. Este nos dice que no se exigirá la huella dactilar, salvo en casos excepcionales. ¿A qué nos referimos a esto? Antecedentes, registros públicos, escrituras, y si se requiere, debe hacerse por medios electrónicos o la captura digital. Listo, estos serían los más importantes con respecto a lo que nosotros vemos. Y por último tendríamos el artículo 23 y 26 que nos habla sobre los trámites ante EPS, que tal vez en algún momento nos llegue a servir, que básicamente dice que la EPS o IPS debe realizar trámites directamente. Entonces, las citas médicas tienen un máximo de 3 días hábiles, las autorizaciones un máximo de 5 días hábiles y el afiliado no debe ser quien tramite incapacidades. ¿Alguna duda hasta acá?
Por favor, ¿cómo es el último artículo? El artículo que habla sobre las IPS. Artículo 23 y 26. Listo. Por último, el artículo 42. Este nos habla sobre la reconexión. Este debe hacerse en un máximo de 24 horas tras eliminar la causa de la suspensión. ¿Listo? Vamos con las excepciones. ¿Listo? Aunque la ley ante trámites tiene el propósito de simplificar, eliminar y digitalizar los trámites, no todos los requisitos como tal se eliminan. Existen ciertas excepciones y casos específicos que merecen atención, ya que pueden generar confusión si no se comprenden bien. Entonces vamos a mirar cuáles son esas excepciones. En el artículo número 10 nos hablan como tal de la pérdida de documentos. Como tal, no aplica la eliminación de la denuncia formal cuando se trata de documentos de miembros de fuerza pública y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, estos casos requieren controles adicionales por razones de seguridad nacional. En el artículo número 17, que ya lo hablamos, eh, aunque se elimina lo de huella dactilar, como requisito general, sí se permite en casos excepcionales como los trámites penales, las escrituras públicas, los registros civiles y notariales. Entonces, ¿cuál sería la condición? Esta debe ser capturada preferiblemente por medios electrónicos. Vamos con la siguiente, que sería el artículo 24. El reconocimiento de incapacidades o el trámite no lo debe hacer el ciudadano, sino la EPS o el empleador. Esta disposición ha tenido dificultad de aplicación como tal en la práctica, pues muchas EPS aún no trasladan la gestión, aún trasladan, perdón, la gestión al afiliado o a la persona en general. Listo, artículo 27. No sé si alguno de aquí se ha pensionado, pero pues los que son pensionados con mesadas de hasta 2 salarios mínimos pueden tener un saldo de 0 en su cuenta sin penalización. Los pensionados que superen este monto, sí deben mantener el saldo mínimo. ¿Listo? Mm, ya. No sé qué otra ley otro artículo les podría decir. Ah, bueno, sí. El artículo 20 y 89 nos habla como de la revocación de poderes. Un notario puede revocar un poder otorgado por otro notario si envía por medio de seguro, o sea, un certificado al notario que otorgó la escritura, el otro notario piensa que no es seguro, lo puede revocar y no requiere una nueva escritura, pero sí debe archivarse con la certificación. ¿Listo? Ya, hasta ahí les quedó claro cómo funciona esta ley. Listo. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo importante para ustedes. Aplicación en prácticas en el SENA y en la función pública. Bueno, ¿quién me dice cómo funcionaría dentro del SENA y función pública? Que les haya tocado.
¿Me escuchan? No sabe, no sé, no sé. Bueno, primero, los trámites y documentos en el SENA. Como tal, en el SENA hay unas nuevas leyes, que era lo que nos estaba hablando el compañero, de que hay trámites y documentos que no deben exigirse dentro del SENA. Entonces, ¿cuáles serían? Primero, no se debe exigir las fotocopias innecesarias. Si la cédula o certificado ya fue presentado o está en el sistema, en Sofía Plus, Mi Inventario, en Agencia Pública de Empleo, etcétera, no se debe exigir una fotocopia innecesaria. No se van a solicitar declaraciones extra juicio en los procesos como justificación de inasistencias, permisos, pérdida de carnet o materiales, no se solicita la declaración extra juicio y no se pueden pedir autenticaciones. Las actas, planillas, reportes firmados por funcionarios del SENA son válidos sin necesidad de la notaría. ¿Tienen alguna duda de este punto como funcionario SENA? Sí, Cuéntame. Si quieren, escriban y yo los leo. A nosotros nos siguen pidiendo, ejemplo, en el 24, como dice la compañera, una cantidad de papeles que sé que no están, eh, o sea, no es el deber ser, pero los están exigiendo. ¿Sí? Entonces, pues todavía se ven personas que no aplican esta normativa o estas prácticas como lo estás aplicando. Pero pues para las pruebas de la comisión sí nos toca tener en cuenta, porque pues si cometemos este error, pues nos queda mala respuesta. Entonces es bueno aclararla. Muchas gracias. Con gusto. Con lo que dice el compañero en planillas de pago, estos sí son trámites y documentos que deben exigirse, porque ahí nos están hablando del pago que ustedes deben realizar para salud. Lo que no debe exigirse son las fotocopias innecesarias o las declaraciones extrajuicio. Es que a eso es que me refiero. Dentro de los trámites de los documentos, de los archivos de la cuenta de cobro, exigen el RP. Cuando el RP es un documento que reposa en los archivos de la institución. Igualmente la convocatoria. Entonces hay que analizar una declaración juramentada para yo poder convencer al personal que revise estos documentos de que yo realizo una función dentro del SENA que no está inscrita en el contrato, en el documento como tal, o en una constancia. A eso es lo que yo me refiero con lo que escribí. Ah, ok. Bueno, la verdad ahí sí no tendría conocimiento sobre este tema, pero podría investigar y verlo en la siguiente clase y hablemos sobre eso. ¿Listo? Bueno, segundo que es que nos habla sobre uso de plataformas institucionales. Como parte del cumplimiento. Como tal, Sofía Plus es para inscripciones, evaluación, certificación y seguimiento. Mi inventario para el control de equipos y materiales asignados a los instructores y el correo institucional y firma digital como medios válidos de comunicación formal.
Esto permite como tal reemplazar los trámites presenciales por procedimientos digitales que están validados legalmente. ¿Listo? Listo. Como tercero aquí tenemos las buenas prácticas administrativas. Que están alineadas con la ley antitrámites. Primero, el publicar los trámites y requisitos del centro de formación en medios visibles o digitales, como se está haciendo en este momento en CIMO. El cumplir con los plazos máximos establecidos, por ejemplo, la entrega de certificaciones o reconocimientos, y respetar la palabra del ciudadano bajo juramento. Entonces, así evitando pedir documentos de respaldo innecesarios. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los casos de aplicación directa en el rol del instructor. Entonces, por ejemplo, si hay una pérdida de documentos del aprendiz, basta con tu declaración como instructor y no se necesita una denuncia formal. En las solicitudes de recuperación de clases o de módulos no se debe pedir carta notariada, sino solo la justificación razonada por el aprendiz. En la entrega de informes mensuales, ustedes pueden firmar digitalmente si hay una validación interna. Y el acompañamiento a los aprendices, ellos pueden presentar las solicitudes directamente con ustedes sin acudir el padre o el tutor. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda ustedes? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos claro y fuerte. Listo. ¿Tienen alguna duda sobre estas leyes? ¿O ya entendimos más o menos por cómo va? Estamos aprendiendo y repasando. Listo. Entonces, la obligación del SENA frente a ustedes es no exigir más de lo legalmente permitido, es no tener, tener las actualizaciones en la información de los trámites del suite o en los medios oficiales y ofrecer los canales virtuales eficientemente y la respuesta en los tiempos establecidos y evitar crear trámites internos no sustentados legalmente, ya que esto les podría dar un problema directamente al SENA. Entonces, como tal, ¿qué es la conclusión? Pues el SENA como una entidad que es pública tiene la responsabilidad con ustedes de ser el modelo de gestión simplificada. Yo sé que muchas veces no lo aplican, pero según la ley lo deberían aplicar. Y cada funcionario debería actuar como facilitador del acceso y no como un obstáculo para aplicar la ley antitrámites. Y no solo es como una obligación legal, sino también como una muestra de ética y del compromiso con el servicio público, que es por lo que ustedes están firmando sus contratos. Entonces, Totalmente, así debería de ser. sí, igualmente yo sé que ustedes como funcionarios del SENA ven muchas cosas que no deberían de pasar y que lastimosamente siguen pasando. Igualmente yo lo que les digo es que si en algún momento llega a suceder alguna cosa, ustedes tienen al DAF. El DAF, ¿quién es? El Departamento de Administración de Función Pública. Ellos por ley pueden ir a hacer una visita anónima, por así decirlo, y les revisan que estén cumpliendo con las funciones y con lo que dice el SENA. Ustedes pueden hacer la denuncia anónimamente, ustedes pueden
hacer muchas cosas para que sean respaldados por la ley si sienten que están siendo muy injustos con ustedes. Igualmente, esto puede ser anónimo si en algún momento les llega a pasar algo y es importante que lo sepan. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver el cuestionario y lo vamos a responder juntos. Por ahí estaban preguntando que qué plataforma utiliza para hacer la proyección. Uso las notas de Samsung. Ok. Ya lo había dicho anteriormente. Bueno, les va a compartir pantalla. ¿Listo? ¿Están mirando? Sí, Bueno, le voy a hacer un poquito de zoom para que podamos leer todos. Entonces, vamos a empezar con esta. ¿Quién la quiere leer y quién nos dice qué respondió? No es necesario que digan qué respondieron si no se sienten cómodos. Bueno, yo la leo. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Teniendo en cuenta el artículo 125 del decreto 125.0019. Es 019 de enero 10 0019. O la de ley antitrámite. enero 10 de 2012, para que un pensionado cuya mesada se le abone en su cuenta de ahorro no esté obligado a mantener saldo alguno en dicha cuenta, su mesada no debe exceder de 2 salarios mínimos. Es la respuesta. Listo. ¿Por qué? Porque si excede los 2 salarios mínimos, deberá mantener un saldo mínimo que se le exige por ley. Ujú. ¿Estoy bien? Listo. Todavía no te voy a decir. ¿Alguien más respondió alguna otra? ¿Algo? ¿No? La B. ¿Todos respondieron la B? A ver. Pues la verdad, yo sí respondí la última, que no existía tope alguno, pero con la explicación que diste de la ley dice que no debe de exceder 2 salarios mínimos. Ok. también coloqué la D. La B también. La D de dedo. Listo. Es correcto. Como tal, los pensionados que reciben menos de 2 salarios mínimos legales vigentes no están obligados a mantener saldo en la cuenta donde reciben su mesada y el mínimo es de 2 salarios. ¿Listo? Vamos con la siguiente.
¿Quién la quiere leer? Yo, teniendo Léela, en por cuenta favor. el artículo 89 del decreto 0019 del 2010, teniendo en cuenta el artículo 89 del decreto 0019 de enero 10 del 2012, cuando se trate de actos de disposición, gravamen o limitación al dominio de inmuebles, solo procederá el poder generar por escritura pública o especial, que contenga únicamente la identificación precisa del inmueble o inmuebles, su ubicación, dirección, número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral adicionalmente a estos. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Ya ni me acuerdo cuál, yo no me acuerdo cuál contesté, si fue creo que fue la última. Los poderes requerirán linderos y las formas de pago o adquisición del inmueble. Listo. ¿Alguien más respondió otra cosa? La C. Es correcto. No se requerirán linderos. Solo se exige identificación clara del inmueble, o sea, la matrícula, dirección y la cédula con catastral, y esto evitará los trámites innecesarios de descripción geográfica. Entonces no es necesario. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Quién la quiere leer? Yo, Léela, por favor. teniendo en cuenta el artículo 89 del decreto 0019 de enero 10 de 2012, ¿cómo debe proceder un notario que revoca un poder otorgado por escritura pública que fue otorgado en otra notaría? ¿Qué respondiste? ¿O no nos quieres decir? En esa, pero creo que la B, ¿no? ¿Por qué? Según lo que dijiste ahorita en las excepciones, bueno, después de que hablaste de las excepciones, decía que un notario podría revocar otra escritura sin necesidad de volverla a hacer y adjuntando una nota, un apartado, algo así. Sí, la B, la B. Listo. Es correcto, es la B. ¿Por qué? Porque se enviará un certificado por medio del seguro al notario que emitió la escritura. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 89? Que indica que no se requiere nueva escritura, pero sí se debe archivar un certificado formal de revocatoria en la notaría original. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Quién la quiere leer? ¿Nadie? Venga, la leo yo. Dice Bueno, el artículo 29 del decreto 0019 de enero de 10 del 2012, trata sobre las certificaciones de indicadores económicos y establece que las entidades legalmente obligadas para el efecto surtirán el trámite de certificación del interés bancario corriente, la tasa de cambio representativa del mercado, el precio del oro y demás indicadores macroeconómicos requeridos en procesos administrativos o judiciales mediante su publicación en su página web, una vez hayan sido expedida
las respectivas certificaciones. ¿Por cuánto tiempo esta información, así como los datos históricos, debe mantenerse a disposición del público en la web para consulta permanente? Yo respondí que mínimo de los 10 últimos años. Listo. Y eso es correcto. En el artículo 29 del decreto, pues nos establece como los indicadores de la tasa de cambio o el interés bancario deben estar publicados y a disposición del público por al menos 10 años. ¿Para qué? Para garantizar la transparencia y la trazabilidad histórica. ¿Listo? ¿Quién quiere leer esta? De EPS. Yo. Según el artículo 121 del decreto 0019 de enero 10 del 2012, el trámite de conocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá ser adelantado de manera directa por. ¿Listo? ¿Qué respondiste? Por A el ver. empleador. Exactamente. Según el artículo 121, nunca debe trasladarse esta obligación al afiliado. Es el empleador quien debe adelantar el trámite. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. ¿Quién la quiere leer? Yo la leo, si nadie quiere. Listo. Dice, el artículo 30 del decreto 0019 de enero 10 de 2012, que trata sobre la denuncia por pérdida de documentos, dispone que ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación de denuncia por pérdida de documentos con el fin de tramitar la expedición del duplicado o reemplazo correspondiente. ¿En cuál de los siguientes casos no aplicará lo previsto en este artículo? En el último, en la D, dice, no aplicará a los documentos de identificación de los miembros de la fuerza pública y de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que explicaste tú ahora que, pues, por motivos de seguridad, ¿no? Exactamente. Listo. Como tal, en el artículo 30, elimina la obligación de presentar la denuncia ante la policía o fiscalía y basta con que el ciudadano declare que perdió el documento, exceptuando a los miembros de la fuerza pública y de los cuerpos de seguridad del Estado. Listo. Vamos con esa que está un poquito grande. ¿Quién la quiere leer? Yo la leo. Teniendo en cuenta el artículo 397 del decreto 0019 de enero 10 de 2012, que modifica el artículo 22 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 6 de la ley 1383 de 2010. Pregunta: ¿cuáles son las vigencias de las licencias de conducción para vehículos de servicio particular? Diez años. ¿Qué respondieron? 10 años. 10 años. Sí, 10 años. Exactamente. Las licencias de conducción para vehículos de servicio particular tendrán una vigencia de 10 años para conductores menores de 60 años.
Los de 60 años tienen una vigencia de 5 años y para personas entre 60 y 80 años es 1 año y para mayores de 80, 1 año anualmente. ¿Listo? Ok. Gracias. Listo, vamos con... Ay, nos faltan varios. Pensé que era la última. Listo. ¿Quién la quiere leer? Yo veo borroso. ¿Ahí? Yo sigo viendo. Aún se ve borroso. Déjame mirar. A ver qué pasa. Mm, Te tocó leerla a ti. Listo. ¿Ya mejor? Perfecto. Listo, para que por favor la lean. Listo, voy yo. El artículo 30 del decreto 0019 de enero 10 del 2012, que se trata sobre la denuncia por pérdida de documentos, dispone que ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación de denuncia por pérdida de documentos con el fin de tramitar la expedición del duplicado o reemplazo correspondiente, para la cual bastará con, ¿listo? La primera, una afirmación de petición. Es correcto. En el artículo 30, como ya habíamos hablado, pues elimina la obligación de presentar la denuncia ante la policía o fiscalía. ¿Listo? Y pues basta con que el ciudadano declare que perdió el documento. Vamos con la siguiente. Artículo 56. ¿Quién la lee? Un hombre, ¿Por qué un hombre? porque ya participamos, mujer. Ah, ¿quién la lee? Es la penúltima. Bueno, yo sí no digo. Dice, el artículo 56 del decreto 0019 de enero 10 de 2012 crea el permiso temporal de permanencia que será expedido por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, el cual estará fundamentado en dos condiciones: para los extranjeros que ingresen al país como visitantes y para los extranjeros que deban aclarar al interior del territorio colombiano alguna situación administrativa y judicial. Teniendo en cuenta los casos anteriormente mencionados, ¿cuál es el plazo legal que se otorga de permanencia en el país? Pues la verdad esta fue una de las que me quedó incorrecta cuando la primera vez y no, pues la verdad todavía no tengo claro cuál es el plazo. Bueno, el plazo es 90 días calendario, prorrogables solo para quienes deban aclarar temas administrativos o judiciales. ¿Por qué? Porque según el artículo 56, solo quienes deban resolver temas legales dentro del país podrán pedir una prolongación del permiso temporal. Los turistas no. ¿Listo? Vamos con la última. Te toca leerla a ti. Bueno, teniendo en cuenta el artículo 202 del decreto 0019 de enero 10 del 2012, que modifica el artículo 52 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 12 de la ley 1383 del 2012, ¿en cuánto tiempo se deberá realizar la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares?
6 La, años. la La B, respuesta, la B, no, la C. A ver, la B, a partir del sexto año de la matrícula. yo hago una pregunta, ¿eso sigue vigente? Sí, sí, sí. Sí, sigue vigente. Porque es que alguien por ahí me dijo que dizque ya eran 4 años, entonces, No. A mí me dijeron lo mismo. sí. De No, hecho, ya mi carro ya cumple le, 4 años, estoy en eso. a partir del sexto año contado desde la matrícula. ¿Por Ujú. qué? Porque modificado por el artículo 202, usted que está mirando eso, si quiere búsquelo, el artículo 202, la ley le da un plazo amplio a los vehículos nuevos antes de exigir la revisión obligatoria. ¿Listo? Entonces, Ok, ¿artículo qué? 202. artículo 202. Ok, gracias. Con gusto. Listo. ¿Cómo se sintieron instructores con esta pequeña prueba? ¿Aprendieron harto en esta clase? Wow, 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 maravilloso. Estoy anonadado. Gracias. Un poquito menos ignorante hoy. Sí, un poquito menos ignorante, es Estoy de cierto. acuerdo. Ya actualizamos o retomamos o nos dejamos la ignorancia. Listo. Recuerden que de todas maneras, normatividad es casi que el 50% de sus exámenes para la convocatoria. Así que estudienla mucho, aprendan mucho sobre estos temas. Si no, si les es difícil aprenderse los trámites o qué número de artículo es o número de ley, les recomiendo que se lo graben por nombres o por palabras clave. ¿Listo? Igualmente no hemos tenido la oportunidad de enseñar normatividad porque siempre eligen o comprensión lectora o formación profesional integral. Pero sí es muy Normatividad, importante para que lo tengan en cuenta. Sí, ya toca ir a ese tema. normatividad. Así es. Y también van a pedir mucho contratación, ¿no? La ley 80. Sí, todas esas leyes se pueden enseñar. Igualmente ya están como en sus manos lo que deciden para la siguiente clase, si prefieren comprensión lectora, normatividad o prefieren hablar sobre las nuevas leyes del SENA, entre otras cosas. Todo eso lo votamos ya el viernes para la clase del sábado. ¿Listo? Ok. Ok, Gracias, muy, muy gentil por esa retroalimentación. Vale, muchas gracias. Sí, excelente la clase. Aprendí mucho, mucho y sé que nos toca estudiar mucho. Vale. Sí, Muchas gracias. Hasta luego. con mucho gusto. un placer. Con Gracias. gusto. Muy, muy nutrida Que la clase. descansen, que estén bien, hasta luego. Feliz Hasta noche para luego. todos. Bendiciones y gracias por tan buena intención. Gracias, Luz. Feliz noche para todos. Gracias.